Bueno, entonces, bienvenidos a los asistentes y a Rodrigo Leonardo, que nos va a acompañar hoy en nuestra primera conferencia del día. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, el día de hoy, Rodrigo nos va a contar un poco acerca de... Espérame, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, entonces, Rodrigo nos va a estar hablando un poco de geometría diferencial para la medición de lentes gravitacionales. Entonces es algo bastante interesante cómo la matemática está bastante involucrada en la física. Entonces, Rodrigo, eh, te dejo que presentes. gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno verlos. Bueno, por lo menos a Estuardo, ¿verdad? Porque nadie tiene cámara, pero está bien. Em, Permítanme desplegarlo en pantalla completa. Hecho. Entonces, se presenta geometría diferencial para la medición de lentes gravitacionales en la semana de tópicos, moderado por Estuardo Díaz, y parte de la literatura consultada de esta presentación eh, nace a partir de las clases de geometría diferencial que recibí este año con Dorval. Entonces, de primero, ¿cuál es la motivación detrás de este tema? El hecho de presentar en tópicos de matemática un tema de aplicación hacia la física. Entonces, aquí a la derecha, pues vemos una primera imagen de lo que usualmente observamos de fotos en el espacio. Fotos que tienen alto tiempo de exposición para capturar la mayor cantidad de fotones, porque, digamos, a primera vista, solo los objetos más brillantes aparecen. Y uno de los mayores problemas es que estos objetos brillantes opacan o hacen que los objetos menos brillantes sean más difíciles de detectar. Entonces se necesita una mayor exposición. Eh, entonces, en esta imagen a la derecha, vemos que abajo hay una estrella bastante luminosa. Y bueno, arriba vemos a una distancia mucho mayor cúmulos de galaxias. Pero a primera vista se observa un efecto interesante que es el de ciertas líneas, haces de luz y ciertas galaxias que en realidad parecen, sí, tienen una figura muy extraña. Digamos, galaxias, cuando vemos fotos, observamos galaxias elípticas, redondas y de figuras un poco amorfas. Pero es extraño ver galaxias que están aquí elongadas. Y aquí vemos un haz de luz. ¿Se ve el mouse? Solo si me confirman, por favor. Eh, Aquí vemos a la Sí, derecha sí, un haz de luz que está estirado. Entonces, ¿a qué se debe esto? Eh, Esto es lo que vamos a abordar hoy. Entonces, de primero, la motivación detrás de esta presentación eh, está cursos de astrofísica llamados El Universo Violento y Detección de Exoplanetas. Estos cursos fueron en línea, impartidos por la Universidad Nacional de Australia. Muy buenos cursos. Y bueno, en estos nace el tema de, entre muchos, detección de lentes. Eh, Detección de lentes que ya digamos en la práctica al observar el espacio es vital para comenzar a medir distancias y para determinar ubicación exacta de objetos.
Entonces, algo interesante que estaba pensando ayer era en los cursos de física que nosotros llevamos, jugamos con marcos de referencia que son relativamente simples. Ya sea que estamos haciendo un experimento de colisiones o movimiento rectilíneo, parabólico, etc. A pesar de que tenemos 3 dimensiones, ya sea si tiramos algo al cielo y cae, sigue siendo algo bastante simple porque nuestro marco de referencia, dado que es un experimento a menor escala, es en donde estamos parados exactamente, se puede decir. Y sabemos en dónde es arriba, en dónde es la longitud y el ancho, ¿verdad? Entonces, esa noción es bastante intuitiva y la podemos dar por sentado al momento de trasladar este tipo de problemas al espacio. Entonces, algo que vamos a ver en esta presentación es que el universo es violento. Eso es un hecho que en realidad pues me sorprende bastante. El hecho que existen sistemas binarios de estrellas de neutrones, planetas o estrellas, estructuras, sistemas con campos magnéticos inimaginables, ¿verdad? Para nosotros. Agujeros negros, supernovas. Entonces, estamos hablando de objetos masivos, temperaturas altas, energías altas. Entonces, sí, el universo es violento. Y lo que causa esta violencia son fenómenos que aquí en el planeta pues no observamos. Aquí a la derecha vemos una imagen de un survey del cielo, de la Vía Láctea. Y cada círculo representa, cada círculo hay 4 colores, no, si no estoy mal, 7 colores. Representa un exoplaneta detectado. Y una de las técnicas con las que se detectan exoplanetas hoy en día es el microlensing. Y esta es una técnica de observación, se puede decir indirecta o directa. Indirecta en el sentido que con los lentes o lensing, microlensing, etc., estamos observando objetos que en realidad no están ahí, sino lo que estamos observando es, se puede decir, como ver el pasillo a través del espejo. Digamos, vemos al espejo y lo que observamos es el pasillo, pero no estamos observando directamente el pasillo. Entonces es erróneo pensar que si caminamos hacia el espejo, vamos a caminar hacia el pasillo, ¿no es cierto? Entonces es importante saber en dónde están los objetos en realidad. La segunda motivación es el curso de geometría diferencial. Y bueno, esta imagen es para propósitos visuales. Me topé con esta imagen ayer cuando estaba buscando imágenes de geometría diferencial interesantes. Y bueno, me topé con que en el sitio web del curso de geometría diferencial de Harvard usaban el mismo libro que Dorval utilizó con nosotros. Un libro muy bueno. No lo voy a mencionar, pero ya en su momento pues ustedes lo estudiarán. Ups. Y la última motivación es pasar de relatividad a Poincaré, ¿verdad? El hecho de que la geometría diferencial se aplica desde la misma concepción de relatividad, uno de los conceptos pues, más básicos de relatividad es tener un marco de referencia. Eso es sumamente importante porque con un marco de referencia ideal es posible darle interpretación a fenómenos que antes pues no se podía. Y aquí a la derecha tenemos animación de un agujero negro. Y menciono a Poincaré porque estamos hablando de objetos sumamente masivos. En este caso a la derecha vemos también que a pesar que el agujero negro pues no emite luz, emite un poco de radiación, más no luz visible, si no estoy mal. Al menos no a esta escala. Lo que observamos alrededor es una nube de gas. Y vemos que la nube de gas tiene una forma extraña. Aquí vemos que hay un exoplaneta. Este es de la película Interstellar. Aquí vemos que esta nube de gas, pues aquí la luz se dobla cuando se acerca al agujero negro. Y el hecho de que la luz se doble nace a través de
la equivalencia entre masa y energía, ¿verdad? Y de la equivalencia entre masa y energía, también podemos hablar de las partículas de luz, las partículas electromagnéticas, fotones, etc. Y vemos que luego hablamos de la dualidad de onda-partícula, en donde la luz pues, se puede interpretar cuando me conviene como una onda, por ejemplo, cuando quiero estudiar su energía. Y yo uso ecuaciones diferenciales para hablar de vibraciones, de los armónicos y de energías, de ondas electromagnéticas. Pero también estos fotones se pueden interpretar, bueno, las ondas electromagnéticas, la luz, se puede interpretar como partícula cuando me conviene también. Por ejemplo, una cámara que toma una foto, lo que hace es capturar fotones por segundo, etc. Entonces, nuevamente, como dice Ricardo, es una ventaja táctica el hecho de usar a la luz como una onda, interpretarlo como onda o una partícula o las dos al mismo tiempo. Entonces, el hecho que estamos hablando de ondas, de energía, al final la gravedad pues es capaz de cambiar la trayectoria de estos haces, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Tenemos un agujero negro masivo que está cambiando la trayectoria de la luz. Entonces, observamos una imagen estática ahora mismo, pero eso no quiere decir que si nos acercamos más, lo que vemos está en el lugar en donde creíamos que estaba, ¿verdad? Por este mismo efecto de manipulación o cambio de trayectoria de los haces. Sin embargo, estamos hablando de tópicos de matemática, entonces tenemos que presentar de primero el fundamento teórico para plantear un marco de referencia sobre trayectorias de ondas, curvas. Podemos hablar de curvas. Y para simplificar las cosas, vamos a presentarlo en R3. Es de interés también tratar con curvas. En este caso, la primera definición. Tenemos una parametrización. ¿Sí? Y en cada una de las componentes de la parametrización tenemos funciones de variable real. Segundo, vamos a hablar de alfa. Y alfa pues aparece en las siguientes diapositivas como una curva diferenciable y parametrizada. Entonces cuando hablamos de alfa ya saben a qué nos referimos y por supuesto pasa de un intervalo a R3. Entonces de alfa pues nos interesan algunas propiedades. La primera propiedad es, dado que es diferenciable, pues también vamos a hablar de alfa prima. Perdón. Vamos a hablar de alfa y de alfa prima, que al final pues son vectores. Es muy importante no perder de vista que aquí estamos hablando de funciones diferenciables, están parametrizadas, sin embargo son parte de sus imágenes evaluadas en un punto, son parte de un espacio vectorial, ¿sí? Y este espacio vectorial es R3. Entonces no hay que perder de vista que aquí ya está jugando muchos conceptos de cursos preliminares de la carrera de matemática como análisis, álgebra. Y bueno, resulta que alfa prima es la recta tangente a la curva alfa en el punto T. Y esto pues, si ponemos una parábola en 2 dimensiones, por supuesto su derivada nos da la recta tangente, ¿verdad? Entonces, digamos, es bastante natural pasar en 3 dimensiones y asumir lo mismo. Y también definimos algo importante, que a cualquier punto T, donde alfa prima se desvanece o se hace cero, a T se le denomina punto singular si esto sucede. Entonces esto es algo que no queremos en una curva por el momento, dado que estas curvas que se desvanecen en algún punto, derivadas cero,
nos da problemas. ¿Sí? Ahora hablamos de la construcción teórica para presentar estos dos conceptos fundamentales de la primera parte del curso de teoría de geometría diferencial, que es la curvatura y la torsión. Entonces, a primera vista, la curvatura, pues nosotros vemos figuras que tienen ciertas curvaturas y hablamos de curvatura todo el tiempo, pero ¿cómo lo matematizamos? Y bueno, también hablamos de la torsión como un concepto complementario a curvatura. Esto está presentado en R3 porque estos dos conceptos, vamos a ver más adelante, son fundamentales para describir toda curva. ¿Sí? Entonces, un primer ejemplo para asentar los conceptos predefinidos, considere alfa de R a R2, un intervalo de R a R2. Y al final esta es una parábola invertida, ¿verdad? Nótese que alfa es una curva parametrizada diferenciable y bueno, se desvanece en el cero. Y eso es algo que no queremos. ¿Sí? Luego de hablar de curvas, es natural también en 3 dimensiones hablar de longitud de arco. ¿Sí? Esta definición ustedes ya la conocen y en forma vectorial más simple se muestra aquí, ¿verdad? Y bueno, tenemos la longitud de arco. Entonces la longitud de arco es un concepto muy interesante porque no solo podemos calcular la longitud de arco de una curva parametrizada, sino que también podemos reparametrizar esta curva utilizando la longitud de arco. ¿Sí? Entonces aquí el rol de la longitud de arco juega como punto intermedio entre composición de funciones. Entonces la parametrización, en este caso se puede decir que comienza como la parametrización original y la parametrización final ocurre al componer esa parametrización con la longitud de arco. Esto nos da una nueva parametrización que tiene propiedades importantes y se considera como la forma canónica o la forma base para presentar curvas cuando hablamos de curvatura y torsión. Ahora generalizamos y ya no nos interesa únicamente alfa prima, sino también alfa biprima, ¿sí? Cuya interpretación física es la aceleración, ¿verdad? Pero eso no importa ahorita. Tenemos una curva parametrizada respecto a la longitud de arco. Entonces, dado que está parametrizada respecto a la longitud de arco, la norma de la derivada es 1. ¿Sí? Esta es una de las propiedades que se obtienen al parametrizar con S, ¿verdad? S nuevamente es la longitud de arco. Entonces, dado que la norma es 1, partimos en este proceso deductivo. El producto punto de alfa prima es 1. Derivamos y obtenemos un resultado fundamental que nos dice que al momento de parametrizar con la longitud de arco, tenemos que alfa biprima es ortogonal a alfa prima. ¿Sí? Recuerden que ahora estamos en 3 dimensiones, entonces esta perpendicularidad se puede dar de distintas formas, ¿verdad? No solo de una forma. Direcciones, etc. Además, alfa biprima es una medida de la razón de cambio del ángulo de las tangentes cercanas a la tangente del punto de interés. Entonces, si nos detenemos aquí y y comenzamos a estudiar los ángulos, ¿verdad? Que también es parte de la teoría, pero en esta presentación no se considera. También observamos ciertas propiedades entre ángulos, propiedades de invarianza, de conservación de ángulos, etcétera. En esta figura, asumamos que S no es S, sino es alfa. ¿Sí? Entonces tenemos S, S', S bi'prima. Y por último, en la parte superior tenemos el producto cruz. La variable aquí es chi.
Y vemos a primera vista la ortogonalidad entre S y S bi'prima. Y por supuesto, si se recuerdan de álgebra lineal, al tomar el producto cruz se sale del plano de S y S bi'prima y se vuelve normal al plano, ¿sí? Entonces tenemos una tercera curva ortogonal. Ahora, para introducir el tema de la curvatura, hablamos de una montaña rusa, ¿verdad? Y bueno, luego de buscar fotos de montañas rusas, ¿por qué no incluir la de la avalancha del IRTRA, ¿verdad? Y de hecho, pues, presenta de forma interesante el punto que se quiere mostrar con el hecho de introducir curvatura. Entonces vemos aquí que los carros, ¿verdad? Los carros de las montañas rusas siguen esta trayectoria que se presenta. Sin embargo, ¿en dónde está el marco de referencia? Se puede decir que el marco de referencia comienza desde el inicio de la montaña rusa, ¿verdad? Desde que nos subimos a los carros. Y ese es el origen de 3 dimensiones, plano cartesiano, y terminamos. Sin embargo, si nos paramos aquí, por ejemplo, si nos paramos aquí, calcular cuál es nuestro ángulo, calcular hacia dónde vamos, cuál es la aceleración, cuál es la velocidad. Estos son vectores, entonces tienen distintas componentes. Calcular todo eso se vuelve sumamente complicado si usamos un origen estático. Por lo tanto, para hablar de curvatura, incluimos un nivel de complejidad un poco mayor, en el sentido que ahora ya no nos interesa la curva en general, sino la curva punto a punto. Entonces lo que vamos a hacer es que en cada punto de toda esta trayectoria, nosotros tenemos un marco de referencia local. Y ese marco de referencia, en ese marco de referencia podemos calcular aceleración, velocidad, el producto cruz entre ambas. Y sabemos que arriba, pues sabemos en dónde es arriba, en dónde es abajo, izquierda, derecha. Entonces sabemos en dónde estamos en ese momento. Y podemos hablar también de lo que pasó antes y pasó después, ¿verdad? Simplemente al observar las derivadas, cuál es la razón de cambio, etc. Sin embargo, esa interpretación de razón de cambio no juega aquí en geometría diferencial. Esto es solo una interpretación por el momento visual con una montaña rusa. Al final son vectores y el producto cruz, y podemos definir planos, etc. Entonces, esto de montaña rusa es un concepto que nos dice que si yo quiero definir un marco de referencia, yo tengo que subirme a la curva, ¿sí? Como si fuera una montaña rusa, ¿ya? Y una vez estoy en esa montaña rusa, yo en cada punto sé cómo definir los planos, el plano osculante, rectificante, el plano normal. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto nos da un marco de referencia real, ¿verdad? Aquí definimos una curva parametrizada respecto a la longitud de arco, alfa, ¿verdad? Entonces definimos a kappa como la curvatura, que es la norma de alfa bi'prima, ¿no? Entonces ya podemos hablar de calcular curvaturas, ¿sí? Dado que sabemos que alfa y alfa bi'prima son perpendiculares, podemos definir a alfa bi'prima como kappa por un vector unitario paralelo a alfa bi'prima. Este vector unitario, pues, es normal, ¿sí? Entonces, por supuesto, un vector va a ser igual a una constante por un vector normal, ¿no? Siempre. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, tenemos propiedades interesantes. O sea, obviamente, n va a ser ortogonal a alfa prima, ¿verdad? Porque la dirección se preserva. Lo que cambia es el escalamiento por capa. Y esto se denomina vector normal en S.
Luego tenemos el plano definido por el vector tangente y el vector normal. Es decir, por alfa prima y n. A este plano se le denomina plano osculante en S. Lo vamos a ver en una figura a continuación. Entonces aquí pues se presenta cómo se construyen esos planos y por supuesto no, en estos minutos no podemos seguir la secuencia algebraica a detalle, pero sí podemos ver que el resultado son planos. ¿Sí? Son planos en todo punto de la curva. Y con esos planos definimos nuestro marco de referencia. ¿Sí? El vector alfa se denota por T sub S o vector tangente. Entonces tenemos que T' de S es kappa por N. Aquí pues es deducir propiedades y esta última, dado que T sub S es alfa prima, alfa y prima es T' S. Entonces solo estamos repitiendo esta ecuación, ¿verdad? Entonces, pareciera que obtenemos mucho a partir de poco. Y así es como inicialmente se construye esto, en mi opinión, ¿verdad? Digamos, hablando solo de curvas diferenciables, llegamos a construir conceptos sumamente interesantes. Tenemos plano normal, rectificante y osculante. Aquí tenemos la curva alfa, la curva roja. Y en ese punto, exactamente en el origen, es en donde estamos ahora mismo. Si ya nos movemos más adelante o más atrás en la parametrización, porque está ordenada, estos planos van a cambiar. Puede que el plano osculante se mueva así y el plano normal por acá. Es por eso que esto también se vuelve sumamente complejo, porque en todo punto tenemos un marco de referencia. Entonces, la idea es ahora pasar de marcos de referencia en todo punto a ecuaciones que nos describan a toda la curva. Sí. Definimos el producto vectorial, ¿verdad? O producto cuña, ¿sí? También conocido como producto tensorial. Estas son formas diferenciables. Y bueno, aquí hablamos de ciertos vectores, de determinantes, y asumiendo que E sub 1, E sub 2 y E sub 3 son los vectores canónicos de R3, ¿verdad? Tenemos que el producto cuña se define en la ecuación 2, ¿verdad? Para los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3 y lo mismo con B. Entonces, una vez definimos el producto vectorial, podemos construir planos a partir de esto, ¿verdad? Y también algunas propiedades interesantes. Es la propiedad 1, si mal no recuerdo, no, creo que no tiene nombre exacto, pero tenemos la propiedad 1. El producto cuña 0, sí, solo sí, los dos vectores son linealmente dependientes. Y tenemos cierta distributividad. Si aplicamos el producto punto al producto cuña, nos da 0 si el vector participa en el producto punto y en el producto cuña, ¿verdad? Y esta tiene interpretación geométrica, ¿verdad? En álgebra lineal. Y por último definimos el vector B. Ya habíamos definido a T como el tangente y a N como el normal. Definimos a B como el vector binormal. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3. Binormal, tangente y normal. Y esos 3 planos, esos 3 vectores son normales a los 3 planos. ¿Sí? Luego definimos lo que es el n marco de Frenet. Tenemos una curva regular. Y bueno, una curva regular es aquella que no se desvanece, es decir, su derivada no es 0. ¿Sí? Por eso es que nos interesa hablar de esto. Y en esta definición es extensa y
sin embargo hay que presentarla como es. Y lo más importante aquí, por el momento, serían los primeros dos enunciados. De primero, el objeto C, curva regular parametrizado con la longitud de arco, importante, y n veces continuamente diferenciable. Entonces tenemos que C es una curva de Frenet si en cada punto los vectores de sus derivadas son linealmente independientes. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que estamos en R3. Tenemos una curva. Tenemos que su primera y segunda derivada con la curva pues son LI. Entonces, ¿esto qué nos dice? Dado que la primera derivada es ortogonal y la segunda también, si son linealmente independientes, podemos hablar de generación de espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un vector, su derivada y su segunda derivada, en R3, lo que esto nos dice es que yo tengo un marco de referencia. Yo tengo un plano cartesiano en ese punto de la curva, ¿sí? Es lo que quiere decir esta definición. Y bueno, lo siguiente, pues hablamos de un n marco de Frenet determinado por ciertas propiedades que hay que demostrar. Y en la propiedad 2 hablamos de generación de espacios vectoriales. Y bueno, de producto interno, etc. Luego tenemos una de las partes más interesantes, que son las ecuaciones de Frenet. Entonces, a partir del n marco de Frenet, tenemos, podemos definir un vector tangente, un vector normal principal y un vector binormal. Entonces, con estas tres ecuaciones y con las propiedades algebraicas, producto interno, producto cruz, propiedades del producto cuña también, ¿verdad? Obtenemos las ecuaciones de Frenet para una curva en el espacio, que en resumen se presentan en esta forma matricial, pero como ustedes saben, pues se puede presentar tres ecuaciones, ¿verdad? Sin embargo, la presentación matricial es elegante porque tenemos una matriz cuya transpuesta es el negativo de la matriz original, ¿verdad? Entonces tenemos aún más propiedades algebraicas, una matriz antisimétrica. Tenemos más propiedades algebraicas y bueno, hay cierta elegancia con la presentación. Entonces, en este caso, hablamos de kappa como la curvatura y de tau como la torsión. Entonces, estas ecuaciones de Frenet son únicas para, bueno, no son únicas, determinan a una curva en el espacio. Y esto es lo que dice este teorema. Dadas las funciones diferenciables kappa y tau, curvatura y torsión, parametrizadas con la longitud de arco. No, perdón. Estas funciones diferenciales aún no están parametrizadas con la longitud de arco. Eso se puede decir de alfa. ¿Sí? Entonces, dadas dos funciones diferenciales, vean lo general que es esto. Solo dos funciones diferenciales. Este teorema me dice que existe una curva parametrizada regular que no se desvanece. Tal que si esa es la longitud de arco de alfa, kappa es su curvatura y tau es su torsión. ¿Sí? Entonces hablamos que solo dos funciones diferenciales determinan totalmente a una curva. Esto es un teorema pues bastante poderoso. Y lo que nos dice esto es que, bueno, una vez definimos nuestro marco de referencia en cada punto de la curva, ahora ya no vamos a hablar de puntos, sino vamos a hablar de la curva en general. ¿Y cómo determinamos una curva? Con su curvatura y torsión. Por supuesto, la curvatura y la torsión son funciones diferenciables, entonces varían, ¿verdad? Pero es un teorema muy poderoso. Entonces hablamos de poder caracterizar curvas como simplemente dos funciones diferenciables. Eso es nuevamente bastante poderoso. Y por último, tenemos aquí una expansión de Taylor. Por último, para terminar con el tema de curvatura y torsión, tenemos una expansión de Taylor para presentar
cómo se pueden obtener proyecciones de planos osculantes, normales y rectificantes o binormal. Es rectificante o binormal. Entonces, para expandir a C sub S o a C de S, en S igual a 0, pues tenemos la expansión de Taylor, lo aproximamos en un orden cúbico y, por lo tanto, al momento de sustituir, después de un poco de álgebra, ¿verdad? Aquí pues hay un trabajo algebraico robusto que consiste de obtener ecuaciones, de las ecuaciones de Frenet-Serret, ¿verdad? En donde AC prima y AC biprima lo relacionamos con kappa, con S, que es la variable parametrizada, y con tau, ¿verdad? Entonces, de 4 pasamos a 5 y lo importante aquí es que podemos hacer proyecciones de planos S1 y S2, que es el plano osculante. Entonces, si queremos hacer esta proyección, lo que hacemos es, al momento de proyectar, pues la componente en E3 desaparece y más con esta presentación canónica. Entonces, tapamos esto. Y estos dos son la proyección de la curva en el plano osculante. Y la otra proyección es en el plano normal y la otra es en el plano rectificante. Entonces, si ustedes se recuerdan, como lo vieron en cálculo, si yo quiero tomar fotos de funciones, lo que voy a hacer es tomar una traza. Aquí es algo similar. Estoy tomando fotos del movimiento de la curva a través de los planos y estoy imprimiendo o proyectando la curva a cada uno de los 3 planos para determinar propiedades de la curva. Ahora pasamos a los lentes gravitacionales. Y aquí pues pasamos de presentación. Un momento. Pasamos de presentación a un notebook de Python. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los lentes gravitacionales? Podemos... solo les voy a mostrar una figura antes de comenzar. Comencemos con esta galaxia. ¿Sí? Esta es la foto original de una galaxia. Y aquí pues el efecto de los lentes gravitacionales pues ya se reparó. Es decir, se reconstruye la imagen para lo que veamos preserve distancias. Es decir, que tengamos seguridad que la distancia de este anillo de estrellas alrededor de esta galaxia pues cumple las proporciones reales, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una fuente de luz sumamente poderosa, ¿sí? Y aquí pues tenemos otro cúmulo bastante extraño. Sin embargo, estas son fotos que los astrofísicos observan todos los días. Y luego de tomar ese curso me di cuenta que no me gustaría ser astrofísico porque, digamos, no tengo la misma pasión que ellos tienen por esto. Digamos, ellos pasan semanas en una montaña, en un telescopio, esperando a que algo pues suceda, ¿verdad? Y al final pues es una vida bastante interesante. Ellos enfrentan retos que en otras áreas pues no se enfrentan. Retos tecnológicos, de interpretar lo que ellos observan. Y en realidad pues es muy interesante lo que ellos enfrentan todos los días, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos esta foto y ahora hacemos el proceso al inverso. Lo que vamos a hacer es, a esta foto le vamos a agregar cierta distorsión para asumiendo que el objeto de en medio lo que está haciendo es distorsionar la luz que está alrededor. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, voy a reiniciar el kernel para...
Aquí definimos el modelo. Aquí se definen, si se recuerdan, E1, E2, ciertos ángulos, ciertos parámetros adicionales. Utilizamos coordenadas esféricas. Es muy interesante esto. Entonces, a partir de esta imagen, quitamos la nube de gas alrededor y observamos esto. Luego realizamos cálculos adicionales en donde participan aún más parámetros. Ahora importamos la imagen de la galaxia redonda. Y aquí descomponemos la imagen en distintos coeficientes. Al final, pues esto tiene que ver con procesamiento también de imágenes. Ahorita se está cargando. Entonces, la ventaja es que se produce en Ultra HD. Tenemos la imagen original. La imagen, y luego aplicar filtros de convolución, ¿verdad? Digamos, al hacer este script, se utilizan técnicas de análisis numérico, de procesamiento de imágenes. Se trabaja ya en contexto de la astrofísica, ¿verdad? Sin embargo, es interesante pasar de cómo tenemos un marco de referencia, que es la presentación de geometría diferencial, y a partir de ese marco de referencia, nosotros tenemos las herramientas numéricas para definir en qué magnitud se da esa distorsión de luz. Pero al final, las luces son haces, ¿verdad? Y esos haces de luz tienen curvatura y torsión. Entonces, si nosotros hablamos puntualmente de la trayectoria de los haces, no podemos decir mucho. Pero si ya tenemos cuál es la curvatura y la torsión de los haces, podemos medir cuál es el efecto de la distorsión por la gravedad, ¿sí? Ese es el objetivo. Aquí se aplican algunos filtros y es parte del procesamiento. Y aquí obtenemos el primer lente, que ya es un primer resultado. Está cargando. Hecho. Tenemos el primer lente. Y si se dan cuenta, sucede lo que exactamente les había mencionado. Lo que vamos a asumir es que la nube de gas alrededor de la imagen se distorsiona por la gravedad. Y este es el efecto de la distorsión de esa gravedad. Y aquí se observan los haces de luz que en realidad cambian de forma. Aquí también juega la topología. Sin embargo, hacer estos cálculos y presentar la teoría detrás de esto es todo un curso, ¿verdad? Es más allá de posgrado. Bueno, creo que sí es posgrado, pero es un nivel bastante avanzado de procesamiento de imágenes y análisis numérico, ¿verdad? Y esto pues se hace gracias a las herramientas de la geometría diferencial. Luego tenemos el segundo lente. Que este cambia de forma, ¿verdad? Pero es también otra interpretación de la realidad. Y por último, se genera el resultado final. Voy a mostrar la galaxia y la recreación de la misma galaxia.
Entonces, lo que hace este procesamiento es que reconoce la fuente de luz y dependiendo de su luminosidad, con datos, por supuesto, de distancia, determina cuál es la masa. Y en astrofísica, pues uno de los temas principales es espectroscopía, que es a través de las ondas electromagnéticas que emiten estos cuerpos celestes, se determina la composición química. Y con la composición química se determina qué objeto es. Si es una estrella de protones, de neutrones, si es una enana roja, etc. Y con eso pues ya tenemos, se tienen tablas, por supuesto. Me imagino que hoy en día pues ya se automatiza más y es por eso que se tiene la facilidad de contar con librerías en Python, por ejemplo, para hacer este procesamiento. Pero nuevamente esto es charla de matemática, geometría diferencial y esta es la aplicación, ¿verdad? El resultado final de una aplicación. Y aquí pues se combina el efecto de la distorsión y la fuente de luz original. Muy interesante cómo se distorsiona la luz con la gravedad. Y eso es algo que creería yo pues será importante cuando ya, para todas las personas, cuando ya naveguemos en el sistema solar. Puede que si observamos un objeto que está cercano al Sol, incluso la gravedad del Sol puede que distorsione esos haces de luz y bueno, para calcular distancia es muy importante siempre tener en cuenta el efecto del lensing, que al final es una aplicación más de la geometría diferencial. Pero hay muchas aplicaciones, porque plantear un marco de referencia en un punto y escribir una curva, determinarla totalmente con curvatura y torsión, incluso lo podemos hablar de autos de Fórmula 1, podemos hablar de trayectorias espaciales, por ejemplo, trayectorias de naves espaciales. Esto tiene muchas aplicaciones y es muy interesante ver una de estas ya como resultados finales. Esto se trabó. Hecho. Aquí está. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Fue bastante interesante. No sé si alguien tiene dudas respecto a la presentación. Puede escribirlo en el chat. En lo que escriben dudas, les voy a pedir que por favor llenen esta encuesta a los participantes. Y, bueno, si no hay más dudas, voy a preguntar yo. Digamos, en el código que hiciste para hacer el análisis de la imagen, como que, ¿qué tan costoso es computacionalmente hacer todos esos cálculos Es inmediato. de inmediato? Sí, digamos, ahorita se tardó más porque estaba generando una imagen en HD, pero en realidad es inmediato, negligible. A menos que ya sean cálculos, digamos, digamos, astrofísicos realizan cálculos con mayor detalle y con mayores ecuaciones, por supuesto. Pero eso ya, digamos, me imagino que tienen supercomputadoras. Sí, sí. Y bueno, si no hay más dudas, entonces muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. ¿Está bien? Esperemos que la actividad se repita el próximo año y a ver si podemos invitarlo otra Qué vez. bien, qué bien. Saludos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas Feliz tardes. tarde.